Hay momentos en la vida que te dejan sin palabras. Momentos en los que un gesto, un simple acto de humanidad, resuena más fuerte que cualquier discurso, que cualquier grito de gol. Imaginen esta escena. Son las 3 de la madrugada en Tijuana. Las calles están casi vacías, bañadas por la luz anaranjada de los faroles. Un autobús avanza en silencio. Adentro, viaja la selección nacional de Irán. Sus rostros reflejan un cansancio profundo, uno que no solo viene de un partido de fútbol. Vienen de jugar su primer partido del Mundial en Los Ángeles, pero también vienen de una humillación. Les negaron el descanso. Les ordenaron salir de Estados Unidos esa misma noche, como si su presencia fuera una molestia. Han cruzado la frontera de madrugada, agotados, frustrados, sintiéndose solos en un torneo que se suponía era una fiesta para el mundo. El autobús se detiene frente a su hotel en Tijuana. Los jugadores se preparan para bajar, para ir a sus habitaciones en silencio, para tratar de dormir unas pocas horas antes de enfrentar otro día de incertidumbre. Pero cuando las puertas del autobús se abren, no encuentran el silencio de la madrugada. Encuentran algo que nadie, absolutamente nadie, podía haber imaginado. En la entrada del hotel, esperándolos, hay un grupo de mexicanos. No son cientos, quizás solo unas decenas, pero su presencia ilumina la noche. Y en sus manos, sostienen rosas rojas. Un silencio se apodera del equipo iraní. Un jugador baja las escaleras del autobús, con la mirada perdida. Una mujer tijuanense se le acerca y, sin decir una palabra, le ofrece una rosa. El jugador la toma, la mira, y por primera vez en muchas horas, la tensión en su rostro se desvanece. Aquella noche, en Tijuana, México no le estaba dando a Irán solo una flor. Le estaba dando dignidad. Le estaba diciendo, sin palabras, aquí no están solos. Aquí, esta es su casa. Y esa historia, la de cómo México se ganó el corazón de Irán, apenas estaba comenzando. Lo que ocurrió en los días siguientes no solo cambiaría la percepción de un equipo de fútbol, sino que enviaría un mensaje al mundo entero. Un mensaje que nadie esperaba. Para entender la magnitud de lo que México hizo, primero tenemos que retroceder un poco. Tenemos que entender el infierno logístico y político que la selección de Irán tuvo que atravesar incluso antes de patear un solo balón. El año es 2026. El mundo vive un clima de tensión política palpable. Un conflicto latente entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles preocupantes. Y en medio de todo esto, se organiza un Mundial de Fútbol, con sede principal en Estados Unidos. Para la selección iraní, la clasificación fue un momento de orgullo nacional. Pero esa alegría pronto se convirtió en una pesadilla. El gobierno de Estados Unidos, citando razones de seguridad nacional, comenzó a poner un obstáculo tras otro. Primero, las visas a 15 miembros del cuerpo técnico, gente indispensable para el funcionamiento del equipo, analistas, preparadores físicos, utileros, se les negó la entrada al país, sin explicaciones claras, solo una negativa rotunda. Luego, al propio presidente de la Federación Iraní de Fútbol, el hombre que debía representar a su país ante la FIFA, también le negaron la visa. La delegación estaba siendo desmantelada incluso antes de poder viajar. El plan original de Irán era concentrarse en Tucson, Arizona. Tenían todo reservado, un campamento base para aclimatarse, para entrenar en paz. Pero las garantías de seguridad eran nulas. El ambiente era hostil. El equipo se vio forzado a cancelar todo y buscar una alternativa de emergencia. Fue entonces cuando un teléfono sonó en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Era la FIFA. La voz al otro lado de la línea sonaba preocupada, casi desesperada. Tenemos un problema con Irán. No pueden quedarse en Estados Unidos. ¿Estarían dispuestos a recibirlos? En otras circunstancias, una petición así, de último minuto, para albergar a una selección nacional en medio de un conflicto geopolítico, habría generado dudas, reuniones, burocracia. Pero la respuesta de México fue inmediata. Fue simple, fue contundente. Claro que sí, que vengan a Tijuana. Aquí tendrán todo lo que necesiten. En ese momento, México no solo aceptó ser anfitrión, aceptó una responsabilidad enorme, y lo hizo con una calma que sorprendió a muchos. Mientras el mundo veía un problema, México vio una oportunidad de demostrar de qué está hecho. La noticia llegó a Tijuana como un huracán. La ciudad fronteriza, acostumbrada a su propio ritmo,
de repente se convirtió en el centro de atención mundial. Pero, en lugar de pánico, hubo acción. La maquinaria de la hospitalidad mexicana se puso en marcha. El Club Tijuana, los Solos, abrieron las puertas de su casa. Su centro de entrenamiento, el complejo Xoloitzcuintle, se convirtió en la prioridad número 1. Había un problema: la mayoría de sus canchas eran de pasto sintético, y una selección mundialista necesita entrenar en césped natural. Lo que pasó después fue una proeza. Trabajadores del club, jardineros, personal de mantenimiento, fueron convocados de urgencia. Trabajaron día y noche, contra reloj, en un tiempo récord que parecía imposible. Adaptaron un campo, lo nivelaron, sembraron césped nuevo, lo cuidaron con un esmero artesanal, para que estuviera en perfectas condiciones cuando llegaran los jugadores iraníes. No era solo un trabajo, era una misión. Cada persona involucrada sabía que no solo estaba preparando una cancha de fútbol, estaba preparando un refugio, un lugar donde un equipo, acosado y maltratado, pudiera sentir un poco de normalidad. Pero la preparación no se detuvo en el césped. La seguridad era la máxima preocupación. El gobierno mexicano tomó la situación con una seriedad absoluta. Se diseñó un operativo que nadie había visto antes para un equipo visitante. 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fueron desplegados en Tijuana. No era una presencia intimidante, sino protectora. Patrulaban discretamente las calles alrededor del hotel y del Estadio Caliente, donde entrenaba el equipo. Se establecieron controles de acceso rigurosos. Las credenciales se revisaban 1, 2, 3 veces. La hora y el lugar exacto de cada entrenamiento se manejaban como un secreto de Estado. La seguridad de esos jugadores se convirtió en una prioridad nacional para México. Y todo esto lo organizó México, no la FIFA, que parecía impotente ante las decisiones de Washington. No el gobierno de Estados Unidos, que era el anfitrión principal del torneo. Lo hizo México, en silencio, con eficiencia, demostrando una capacidad organizativa que dejó a muchos observadores boquiabiertos. Mientras tanto, en el hotel de concentración, ocurría otra clase de magia. El personal recibió una instrucción clara y sencilla: trátenlos como si fueran nuestra propia familia. Hagan que se sientan en casa. En la entrada del hotel, el Club Tijuana colgó un cartel enorme. No estaba en inglés ni en español. Estaba en farsi, el idioma de Irán. Decía bienvenidos, un detalle que podría parecer pequeño, pero que significaba todo. Era un mensaje directo al corazón de los jugadores: hemos pensado en ustedes. Nos importa su cultura, los respetamos. Y entonces llegó el equipo. Llegaron cansados, con la incertidumbre a cuestas. Bajaron del autobús esperando encontrar un ambiente frío, funcional. En cambio, encontraron el cartel en su idioma. Vieron la seguridad discreta pero omnipresente. Sintieron una calidez que no esperaban. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que lo más difícil aún estaba por venir. El primer partido se acercaba, y con él, la prueba de fuego: el cruce a Estados Unidos para jugar, y el trato que recibirían del otro lado de la frontera. El día del partido contra Nueva Zelanda llegó. El equipo tuvo que viajar a Los Ángeles. El cruce de la frontera fue un proceso tenso, largo, burocrático. Cada pasaporte, cada documento, fue examinado con lupa. Sintieron las miradas de sospecha. Una vez en Los Ángeles, el ambiente no mejoró. No hubo una bienvenida oficial. No hubo gestos de cortesía. Simplemente fueron transportados del punto A al punto B, como si fueran una pieza incómoda en el engranaje del torneo. Y entonces, llegó la orden final, la que el técnico Amir Galenoy llamaría más tarde una injusticia histórica. Se les informó que, inmediatamente después del partido, sin importar el resultado, sin importar la hora, tenían que abandonar territorio estadounidense. No se les permitiría pernoctar. No podrían hacer su recuperación post-partido. No podrían descansar. Tenían que jugar 90 minutos de fútbol al más alto nivel, y luego subirse a un autobús para cruzar la frontera de regreso a México, en plena madrugada. El técnico iraní declaró ante la prensa, con una mezcla de rabia y resignación: somos el equipo más oprimido en la historia del Mundial. Esto no es una competencia justa. Mehdi Taremi, su jugador estrella, complementó las palabras de su entrenador. Nos causó fatiga, calambres. Deberíamos haber tenido 2 días para aclimatarnos. En cambio, nos obligan a hacer este viaje relámpago.
El partido se jugó en una atmósfera extraña. Dentro del estadio, los aficionados iraníes que lograron llegar apoyaban con fervor. Pero afuera, grupos de manifestantes de la diáspora iraní protestaban contra el gobierno de Teherán. El fútbol y la política se mezclaban de la forma más cruda posible. En la cancha, Irán demostró una fortaleza mental admirable. Estuvieron abajo en el marcador 2 veces, y 2 veces se levantaron, con el cansancio pesando en cada músculo, con la frustración ardiendo en sus mentes, lucharon hasta el final. Y consiguieron un empate 2-2. Un punto que, en esas circunstancias, sabía a victoria, pero la verdadera prueba no había terminado. Al sonar el silbato final, mientras los jugadores de Nueva Zelanda se iban a sus hoteles a descansar, el equipo iraní fue conducido directamente al autobús. El viaje de regreso a Tijuana comenzó. La noche cayó sobre la carretera. Mientras el autobús avanzaba en la oscuridad, los jugadores iban en silencio. ¿Qué pensarían en ese momento? Quizás en la injusticia de todo. En la soledad de su lucha, en lo lejos que estaban de casa. Imaginaban llegar a un hotel vacío, a la indiferencia de un país extranjero. Pero se equivocaban, porque en Tijuana, algo maravilloso los estaba esperando. Algo que cambiaría por completo su percepción del torneo. Y del mundo. Cuando el autobús finalmente llegó al hotel a las 3 de la mañana, los jugadores vieron las luces, vieron a la gente, y vieron las rosas rojas. Decenas de tijuanenses se habían quedado despiertos, esperando durante horas. Solo para recibirlos. No les importó la hora, no les importó el frío de la madrugada, solo querían que esos jugadores supieran que no estaban solos. Las cámaras de los pocos periodistas que estaban ahí capturaron el momento. Los jugadores bajando del autobús, con rostros de asombro. Un aficionado gritó, «Bienvenidos a casa». Otro levantó un cartel que decía «Irán, hermano, ya eres mexicano». Fue un golpe de emoción pura, directa al corazón. Después de la frialdad de Estados Unidos, encontraron el calor de México. Después del rechazo, encontraron el abrazo. Después de la hostilidad, encontraron la hermandad. La historia de las rosas rojas de Tijuana se empezó a regar como pólvora en las redes sociales. No fue una noticia en los grandes medios al principio. Fue la gente común, la que empezó a compartir las imágenes, los videos, los testimonios. Y el mundo empezó a reaccionar. El contraste era demasiado evidente. Por un lado, un país anfitrión que usaba el deporte como arma política. Por otro, un país vecino que usaba el deporte para tender puentes de humanidad. Pero la hospitalidad mexicana no se limitó a ese gesto nocturno. Cada día, la gente de Tijuana encontraba una nueva forma de hacer sentir a los iraníes como en casa. Frente al hotel, los aficionados se reunían a diario. No para acosar, sino para apoyar. Despedían al equipo con porras cuando iban a entrenar. Los recibían con aplausos a su regreso. Un día, apareció un grupo de mariachis. Se pararon frente al hotel y empezaron a tocar. Las notas de Cielito Lindo y El Rey llenaron el aire. Los jugadores, sorprendidos, se asomaron por las ventanas de sus habitaciones. Algunos grababan, con sus celulares, sonriendo. Por unos minutos, el mariachi rompió la burbuja de tensión y les regaló un pedazo del alma de México. La convivencia se extendió a todos los niveles. Los directivos iraníes que no pudieron obtener la visa para Estados Unidos se quedaron en Tijuana. La Cámara de Comercio Local Canaco los invitó a ver el partido en sus instalaciones. Les prepararon una taquiza. Imaginemos esa escena. Directivos iraníes, en un salón en Tijuana, comiendo tacos de asada, viendo a su selección en una pantalla gigante, sufriendo y celebrando cada jugada junto a empresarios mexicanos. Al final del partido, en un gesto de gratitud, los directivos le regalaron una camiseta oficial de Irán al presidente de la Canaco. El chef de la selección iraní, en una entrevista, reveló que los jugadores también habían probado la comida mexicana. Con cuidado, por supuesto, por su dieta de atletas. Han comido chilaquiles, pero sin picante. Puras cosas sanas. Les ha encantado todo. Eran pequeños detalles, pequeñas interacciones, que iban tejiendo un lazo cada vez más fuerte. México no estaba siguiendo un protocolo. Estaba actuando con un cariño genuino, que salía del corazón. Y ese cariño, esa autenticidad, empezó a tener un eco inesperado. Un eco que llegaría a los niveles más altos del poder. Un día, llegó una noticia que dejó a todos helados. El despacho del líder supremo de Irán,
la máxima autoridad política y religiosa del país, publicó un mensaje oficial de agradecimiento al pueblo mexicano. Esto no era algo normal. Los líderes de países en medio de conflictos geopolíticos no suelen emitir comunicados para agradecer a una ciudad por su hospitalidad durante un mundial. Pero lo que México hizo fue tan extraordinario, que rompió todos los protocolos. El mensaje agradecía específicamente a México por un detalle que muchos habían pasado por alto. Agradecía por el respeto mostrado al izar la verdadera bandera de Irán en el hotel donde se hospedaba la selección. Ese detalle, izar la bandera correcta, la oficial, con respeto y dignidad, en un momento en que otros países querían invisibilizarlos, fue un acto diplomático de una potencia inmensa. México le estaba diciendo a Irán y al mundo: nosotros los reconocemos, respetamos su soberanía, aquí son una nación bienvenida. Poco después, la Armada de Irán emitió su propio comunicado. Destacó el increíble despliegue de 300 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para proteger a sus jugadores. Y luego, dijo algo que fue un golpe directo a la organización del torneo. Dijo que el gobierno de México había logrado garantizar la seguridad que las autoridades de Estados Unidos no pudieron, o no quisieron, asegurar. La declaración era demoledora. Ponía en evidencia la negligencia de un anfitrión y exaltaba la competencia y el compromiso del otro. México, sin buscarlo, se había convertido en el héroe silencioso de esta historia. Mientras tanto, en las redes sociales, la ola de cariño hacia México crecía y crecía. Los comentarios llegaban de toda América Latina y de otras partes del mundo. Alguien desde Ecuador escribió: algún día tengo que visitar México. Me gusta toda su gente, su cultura, sus tradiciones. Desde Chile, un comentario decía: ustedes son todo lo que está bien en esta vida. Desde Paraguay amo a México y su gente amorosa, amable y empática. Pero el comentario que se volvió viral, el que encapsuló el sentimiento de todos, vino de Argentina. Alguien escribió: felicito a México por el gesto tan humano. Soy de Argentina, y yo también quiero ser hermano de México. Esa frase, yo también quiero ser hermano de México, se convirtió en un estandarte. Resumía el orgullo que toda América Latina sentía al ver a uno de los suyos actuar con tanta nobleza en el escenario mundial. El embajador de Irán en México, conmovido por todo lo que estaba sucediendo, dio una declaración que selló para siempre esta relación. Dijo, con la voz cargada de emoción: México es nuestro segundo país. No lo dijo como un formalismo diplomático. Lo dijo porque lo sentía. Lo dijo porque Tijuana, con sus rosas, sus mariachis, sus tacos, y sobre todo, con el corazón de su gente, le había demostrado a Irán que esa frase era verdad. La historia siguió su curso. Irán jugó sus otros partidos, luchando en la cancha, mientras México los cuidaba fuera de ella. Pero el resultado deportivo, a esas alturas, casi se había vuelto secundario. La verdadera victoria ya se había conseguido. Cuando la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, finalmente reaccionaron, fue de una manera tibia y vergonzosa. Después del primer partido, Infantino bajó al vestuario de Irán y les dijo que debían estar orgullosos, que habían enviado un mensaje poderoso al mundo. Palabras vacías, palabras que no cambiaron en nada las condiciones injustas que sufrían. La FIFA, la máxima autoridad del fútbol, no se atrevió a exigirle a Estados Unidos que tratara a una de sus selecciones miembro con el respeto mínimo. Prefirió los discursos huecos a las acciones concretas. Y ahí radicó la gran lección de esta historia. Mientras las grandes potencias y las organizaciones internacionales se perdían en la hipocresía y los juegos de poder, fue la gente de a pie de una ciudad fronteriza mexicana, la que le recordó al mundo de qué se trata realmente el espíritu de un mundial. Se trata de abrir los brazos, no de cerrar las puertas. Se trata de construir puentes, no de levantar muros. Se trata de reconocer la humanidad del otro, incluso, y especialmente, cuando la política intenta negarla. Lo más irónico, y quizás lo más triste, es que esta historia increíble, esta cátedra de diplomacia y calor humano, apenas recibió cobertura en los grandes medios de comunicación de México. Los mismos medios que durante meses habían publicado cada retraso en las obras del Mundial como una señal de que el país no estaba listo, ahora miraban para otro lado. Parecía que no sabían cómo contar una historia donde México no era el problema,
sino la solución, donde México no era el que fallaba, sino el que daba él. Ejemplo, pero no importó, la historia era demasiado poderosa para ser silenciada, se contó sola, de boca en boca, de corazón a corazón. Al final, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de que México ganó algo mucho más valioso que una Copa del Mundo. Ganó el respeto y la gratitud de una nación, ganó la admiración de un continente, y le demostró al mundo que la verdadera grandeza de un país no se mide en su poder militar o económico, sino en la calidad humana de su gente. La selección de Irán eventualmente terminó su participación en el torneo. Pero, antes de irse, sus jugadores quisieron enviar un último mensaje. No hablaron de fútbol, hablaron del cariño que recibieron, del respeto, de cómo los mexicanos los hicieron sentir como en casa. Y entonces, uno de ellos pronunció la frase que se convirtió en el titular de esta hermandad. Hoy puedo decir que los mexicanos son nuestros hermanos. Hermanos. Esa palabra lo cambió todo. Porque más allá de los goles y los resultados, hay gestos que nunca se olvidan. Hay lazos que se forjan en la adversidad y que duran para siempre. Hoy, Irán agradece a México. Y México responde con el mismo mensaje esta. También será siempre su casa. Porque algunas victorias no se celebran en la cancha. Se celebran en el corazón. Y esa, la victoria de la dignidad y la hermandad, es la que México le regaló al mundo, sin pedir nada a cambio. Simplemente, siendo México.